El sonido de la lluvia golpeó la cabina, y por un segundo eterno, su rodilla rozó la mía bajo la mesa. Nadie miraba. Nadie debía mirar. «¿La última?», dijo Adrián, y sentí la jaula dentro de mi pecho abrirse 1 centímetro, lo justo para que entrara el peligro. Mi vida cabía en un salpicadero. Peajes, horarios, cafés recalentados. Aprendí a reír cuando tocaba y a bajar la mirada cuando los chistes subían de tono. Nadie sabía que el silencio era mi armadura y también mi condena. A Adrián lo vi por primera vez en Los Monegros. Un Scania azul, la camiseta pegada por el calor, una energía que a mí ya no me quedaba. No hablamos. Bastó un minuto para entender que su jaula se parecía mucho a la mía. Desde entonces empezamos a coincidir donde la carretera dobla la voluntad. Un polígono cerca de Valdemoro, una barra grasienta en mitad de La Mancha. ¿Qué tal? Entre dientes, cabeceos mínimos y esa electricidad discreta que te recorre cuando unos ojos se quedan un segundo de más. Unspoken desire, pero en nuestro idioma. Ojos clavados en los míos, un gesto que duraba lo justo para parecer nada y dejarlo todo temblando por dentro. Me sorprendía escuchando mi propio pulso en las sienes, tratando de olvidarlo con noticias de tráfico. La noche que todo cambió, el cielo se cerró de golpe. Dana. Zaragoza a un paso y la autopista convertida en río. Aparcamos donde pudimos. Hotel, restaurante, luces amarillas, olor a ropa mojada. No quedaban mesas. El camarero gritaba números, voces, fútbol, normativas. Y entonces él. «Queda un hueco aquí». Me señaló con la barbilla. Me senté enfrente. Mordí pan sin hambre. Fingí que entendía los chascarrillos. Debajo de la mesa, nuestras piernas se buscaron como por error, y el roce fue un latigazo. Shivers down my spine. Lo retiró al instante. Yo me quedé sin aire. Poco a poco se fueron yendo todos. Nos quedamos solos, Adrián y yo, con media botella y un cenicero rendido. Afuera, la lluvia era un telón. Dentro, una charged silence, la clase de silencio que sostiene un puente sobre el vacío. Él desenrolló una servilleta con una trembling hand. Yo pensé en levantarme, decir «hasta mañana». No lo hice. «¿La última?», preguntó, y la pregunta no iba de vino. Asentí. The air grew heavy as his hand lingered a moment too long. Sus dedos rozaron la botella, luego los míos. Sentí heat rising between us. Cada kilómetro que yo había callado se comprimió en esa caricia mínima. Hablamos de lo aparente, tacógrafos, multas, atascos, pero su voz se quebró al decir «jaula», y la palabra me atravesó. «Es una jaula», contesté. «Y la carretera es eterna cuando nadie te espera». Alzó la mirada. Eyes locked on mine. El mundo alrededor se desdibujó. The world faded away. Su rodilla buscó la mía. Esta vez nadie apartó nada. Our closeness felt reckless, like standing on the edge of a storm. Incidente, 25%. Decidimos no irnos. No hubo prisas, ni grandes gestos. Solo un movimiento leve, un «vamos», que casi no sonó. Cruzamos el aparcamiento bajo una llovizna obstinada. Dentro de su cabina, la penumbra tenía un zumbido de motor apagado. El silencio entre nosotros burned louder than any words. Nuestros rostros quedaron a un respiro. Our lips almost met. Y el tiempo se tensó hasta doler. No describiré lo que no debe decirse. Diré esto. Every nerve awake, my heart pounding too loud, his breath against my ear. La noche fue un idioma sin verbos, hecho de cercanía peligrosa y de piel que aprendía a nombrarse sin pronunciarse. Cuando la tensión rozó su pico, nos detuvimos en el borde, one breath away from crossing the line. Y, aún así, algo cambió para siempre. Amaneció con luz gris y miedo dentro. El primer motor arrancó fuera, y la realidad entró por la ventanilla como un inspector. Nos miramos sin saber quién debía ser valiente. La vergüenza llegó antes que las palabras. Él se vistió deprisa. Yo asentí a todo sin entender nada. «Tengo que salir», dijo. La puerta se cerró, y la cabina quedó llena de su olor y de mi silencio. Mitad, 50%. Empezó el juego de huidas. En la A1, carriles paralelos durante 5 segundos infinitos. Yo giré la cabeza. Él se aferró al volante como si la carretera pudiera absolverlo. En Benavente, dejó el cambio sobre el mostrador y desapareció antes de que yo tocara la puerta. En el retrovisor, un Scania azul se convertía en fantasma. Caught between fear and desire.
Me repetía que era prudencia. Era miedo. Primera traición. No al otro, sino a mí mismo. Empecé a evitar rutas, a inventar paradas, a negar con una sonrisa todo lo que el cuerpo recordaba con una claridad insoportable. Fire under my skin, y yo fingiendo que era agotamiento. Cada encuentro frustrado dejaba un eco. The moment froze in dangerous stillness y luego la huida. La carretera decidió cansarse de nosotros en un taller perdido de Castilla-La Mancha. Mi Iveco llegó cojeando. A la hora entró el Scania con un neumático echando humo. No había cliente alguno, solo un mecánico, un perro flaco y el sol clavándonos a la chapa. Adrián pasó junto a mí sin decir palabra. El reloj de pared hacía ruido de sentencia. Él fue quien rompió. Se plantó a un palmo, y su sombra me cubrió la camiseta. ¿Se puede saber qué te pasa?, dijo en voz baja, como quien aprieta un freno de mano en una pendiente. Quise negar, pero su mirada tenía un filo que cortaba la mentira. A dangerous closeness. Fue un error, alcancé a decir. Sintió el golpe. The silence between us burned louder than any words. No lo fue, respondió. Y lo sabes. Las palabras se quedaron quietas entre nosotros como camiones en retención. Hablamos del miedo, al despido, a las risas, a los baños donde la broma se convierte en amenaza. Hablamos de vigilar las propias manos, de medir cada mirada para que no se note el deseo. Sus pupilas temblaron un instante. A gaze that lingered too long. ¿Por qué huyes?, preguntó. Porque no fue un error, respondí. Y eso me asusta más que todo. Cerca del final, el mundo exterior empujó con la bota. El mecánico gritó mi matrícula. El sol rajaba el cielo. El perro ladró. El social pressure volvió a ocupar su sitio como si hubiera pagado alquiler. Nos separamos unos pasos, respirando como después de una curva mal tomada. Él sacó el móvil, la voz de quien decide sin permiso del miedo. «Dame tu número, por avisos de controles, atascos», dijo, y la coartada fue tan fina como necesaria. Me guardó como Iveco. No nos tocamos. Un amago de sonrisa cruzó su cara y desapareció. Nos vemos en la carretera. Asentí sin voz. Esa noche, bajando de Espeñaperros, la luna cayó sobre el asfalto como una moneda blanca. El teléfono vibró. Un número desconocido. Abrí. Una foto hecha desde otra cabina. Otra cinta negra. La misma luna. The world faded away. Noté un calor tranquilo detrás del esternón. No era felicidad, todavía. Era una posibilidad. Un camino. Cliffhanger, la pantalla volvió a vibrar. Un mensaje más, sin texto. Solo 3 palabras. Cuando pare, hablamos. Miré los faros a lo lejos, la línea continua marcando su pulso, y supe que la próxima área de servicio podía ser refugio o incendio. El mensaje llegó sin nombre, solo con la hora y un lugar. Área 143, después de medianoche. Sentí que la autopista respiraba conmigo, como si también esperara una respuesta. La lluvia había dado tregua, pero el cielo seguía bajo, cargado de algo que no era solo humedad. Conduje en silencio, contando señales y respiraciones, intentando no pensar en el borde en el que nos habíamos detenido. Cuando aparqué en la 143, la noche olía a diésel y café viejo. Adrián estaba apoyado en su camión, con esa calma tensa de quien intenta parecer otro. Nos saludamos como 2 compañeros cualquiera. Bastó mirarnos para que el mundo redujera su ruido. No hablamos de lo de Zaragoza. La conversación se movió por los bordes. Turnos, sanciones, un control recién montado en la A2. A veces nuestras manos se acercaban al mismo vaso, y la piel se estremecía como si recordara mejor que la memoria. El aire parecía de cristal. Bastaba un suspiro para que todo se quebrara. Yo sabía que ese suspiro estaba a mi cargo, y que cualquier gesto de más podía arruinarnos. Él también lo sabía. Jugábamos a la prudencia con la torpeza de quien tiene sed y finge que no. Cerca de la 1, un grupo de conductores ocupó la barra. Bromas gruesas, risas fáciles, la costumbre de medir a los demás con chistes que todo el mundo celebra. Uno se acercó, reconoció a Adrián por un envío fallido y empezó a hablar demasiado alto. Sentí la tensión cerrarme el estómago. Adrián contestaba con frialdad. Yo sonreí, puse un comentario neutro, traté de desviar. La mirada de él se buscó en la mía un segundo, como pidiendo una cuerda. La di al modo más cobarde. Cambié de tema, invité a otra ronda, hice ruido para ocultar el ruido que de verdad importaba.
Fue entonces cuando entendí que el miedo también se viste de camaradería. Salimos al aparcamiento con la excusa del tabaco. La noche estaba quieta. Las luces de los remolques dibujaban franjas sobre el asfalto. Adrián habló primero, con voz baja. «No quiero seguir escondiéndome de mí», dijo. «Pero tampoco quiero perderlo todo». Yo asentí. No era una respuesta, pero era lo único que tenía. «Podemos ir más despacio», propuse. «Encontrar un modo que no nos reviente la vida». Él sonrió sin alegría. ¿Y si despacio significa quedarnos en el casi? ¿Y si el casi nos va ahogando? La pregunta se clavó. Me di cuenta de que llevaba años viviendo así. A punto de, cerca de, rodeando. La carretera me había enseñado a sobrevivir por los márgenes, pero ahora los márgenes tenían nombre y latido. Me acerqué un paso. Noté el calor de su cuerpo a través del aire, esa distancia mínima que lo cambia todo sin que nadie pueda señalarla. Mi mano subió apenas, en busca de la suya, y se quedó suspendida. Él la miró. Nuestros dedos no llegaron a tocarse, pero el pulso nos delató. La quietud ardía. El incidente de esa noche no fue una caricia ni una huida. Fue una mentira. Cuando regresamos a la barra, el mismo conductor de antes nos invitó a sentarnos con el grupo. Yo dudé. Adrián dudó. Al final fui yo quien dijo, «Vamos». Era la estrategia más vieja del mundo. Mezclarse para no ser visto. Entre comentarios futboleros y rutas imposibles, alguien soltó que la gente habla, que hay ojos en todas partes, que conviene no dar pie. Reí por obligación. Para reforzar la farsa, conté una anécdota con una chica que no importaba. Noté a Adrián tensarse. Dije algo más, una tontería para cerrar el círculo. Él retiró la mirada. Su silencio pesó el doble que mi frase. A la mitad de la noche, cuando el grupo se fue, él se levantó sin mirarme. «Me espera otra entrega», murmuró. «Mañana paso por Tarancón». Asentí como si fuese un detalle. Lo vi marcharse y supe que mi prudencia acababa de herirlo. No fue traición a él, me repetí. Fue un salvavidas. La frase sonó peor al llegar al pecho. Volví a la cabina e intenté dormir. Cerré los ojos y solo vi los suyos apartándose de mi historia inventada. El camión crujió con el viento. Me juré que al día siguiente llamaría, que explicaría lo inexplicable. Sin embargo, la mañana arrancó con un aviso de carga urgente. Zigzagueé entre horarios y promesas. A mediodía, un mensaje corto me alcanzó como una piedra. «No vuelvas a hacer eso». No supe qué responder. Escribí «Lo siento» y lo borré. Escribí «Tenía miedo» y lo borré. Acabé enviando un «¿Dónde estás?», que decía menos de lo que debía. Lo encontré 2 días después, cerca de Tarancón, en un descanso breve. Tenía el gesto cansado y una calma desconocida. Me acerqué con la torpeza de quien llega tarde a un sitio que ardía. «Aquella broma», empecé. «No fue una broma», me cortó. «Fue esconderme contigo, pero metiéndome debajo del ruido que a ti te calma». No supe qué decir. «No soy reproches», añadió. «Solo que no quiero ser tu escondite». Me faltó aire. Le pedí una oportunidad. Propuse reglas extrañas. Vernos lejos, hablar por claves, prometer que nadie lo notaría. Adrián negó con suavidad. «Yo sí quiero vernos», dijo, «pero no quiero perderme en la sombra. ¿Sabes lo que te pido? Que no me sueltes cuando los demás miren, aunque sea con los ojos, aunque sea en silencio». La petición me atravesó como una luz repentina. Dije que sí, con miedo. Él lo notó. Aún así, se acercó un paso, el justo para que la respiración nos chocara. Sentí un temblor bajo la piel. Un coche pasó, nos salpicó con polvo. Nos apartamos un palmo, no más. Era poco y era todo. Esa noche, al borde de la meseta, me llamó. La voz parecía caminar descalza. «¿Y si probamos a vivir lo que sí podemos?», preguntó. Momentos pequeños pero verdaderos. Acepté. Colgamos y el horizonte pareció abrirse 1 centímetro. No era una victoria, era un pacto. Clausuré el día con una certeza. El miedo seguiría con nosotros, pero no mandarían las excusas. Sin embargo, a la vuelta de la curva, siempre hay otra curva. Y la siguiente nos esperaba con faros encendidos. Un audio corto llegó a medianoche. «No vengas al área de Alcázar, hay gente que pregunta demasiado». Comprendí que el peligro ya sabía nuestros nombres. La semana avanzó a golpes de carga y rumor.
En los grupos de mensajería apareció una foto borrosa de la 143, dos siluetas cerca de los camiones, el brillo de una colilla, la intuición de una cercanía. No se nos reconocía con claridad, pero el comentario era una trampa. Cuidado con andar por ahí con compañía. Nadie señaló, todos miraron. La carretera puede ser un pueblo con demasiadas ventanas. Adrián propuso rutas alternativas para no coincidir en sitios obvios. Nos veíamos a horas improbables, como si el reloj fuera cómplice. En una gasolinera casi vacía, compartimos un café que sabía a tregua. Él habló de su madre en Valencia, de un padre con silencios que pesan, de una juventud hecha de gestos prestados. Yo conté lo mío. Un hermano que me quiere sin saber quién soy del todo, una exnovia que se casó con alguien más y me dejó una pregunta sin rencor. Nos reímos poco y bien. Las palabras avanzaban sin prisa, como camiones pesados que, aún así, llegan. A mitad de ese encuentro, apareció un conocido mío. Diego, veterano, lengua rápida. Me miró con una chispa curiosa, saludó a Adrián con excesiva camaradería y empezó a tirar de hilos. «Os veo mucho juntos», dijo, como quien no quiere nada. Inventé una entrega compartida. Él frunció el ceño, como quien guarda una pieza para luego. Al irse, soltó un comentario a media voz que no entendí del todo, pero que olía a aviso. Adrián y yo nos quedamos con una inquietud en el estómago. Esa misma tarde sonó el teléfono. El jefe quería hablar de rumores. Dijo que había que cuidar la imagen, que la gente comenta. Sentí una rabia vieja, esa que te obliga a sonreír para que no noten que te duele. Colgué con un consentimiento que no sentía. Escribí a Adrián. «Tenemos que ser más prudentes». Él respondió al momento. «¿Más que no mirarnos cuando alguien entra?» La frase me ardió. Entendí que mi prudencia volvía a empujarle al borde de la sombra. La elección llegó en una noche sin lluvia. Paramos en un descansadero discreto, entre encinas y un murmullo de insectos. No había nadie. Hablamos apoyados en el lateral del camión, el metal frío en la espalda, la respiración lenta. Adrián me pidió que esa vez no saliéramos corriendo al primer ruido. Asentí. El silencio nos envolvió. Nuestros hombros se rozaron como por accidente, y un escalofrío trepó hasta la nuca. El deseo se presentó sin prisas, con ese respeto que también es hambre. La cercanía crecía, las palabras se agotaban, y el momento pedía un paso más. Fue entonces cuando la traición, la primera real, se cumplió. No fue al amor ni al deseo, fue al pacto. Sonó un motor a lo lejos y di un salto como si hubiese estallado algo. Me separé 2 pasos, fingí revisar una rueda, dije una frase sin sentido. Adrián me miró en silencio. No me reprochó nada. Su quietud fue más pesada que cualquier juicio. El coche pasó sin detenerse. La noche siguió en su sitio, pero algo entre nosotros se encogió. «No puedo ser tu sobresalto eterno», dijo por fin. «Quiero quedarme cuando te quedes. No supe volver». Balbuceé una promesa. «La próxima vez». Sonó a moneda falsa. Al día siguiente, los mensajes se llenaron de bromas con filo. Nada directo, todo insinuado. Hay que estar atentos a los que se entretienen de más. Reí con emoticonos que me supieron a sal. Adrián dejó de escribir varias horas. Cuando lo hizo, su mensaje fue una cura y un ultimátum. «Quiero lo que sí podemos tener, pero de verdad, sin excusas. Si no, me aparto. No porque no quiera, sino porque me rompo». Me quedé mirando la pantalla, con la autopista avanzando bajo las ruedas como una decisión que se toma sola. Frené en el primer área. Llamé. Le pedí vernos esa misma noche, donde empezó todo. Me dijo que iría si yo era capaz de mirarlo como se mira a alguien a la luz del día. No supe si lo merecía. Dije que sí. Fuimos a Zaragoza. No llovía. En la barra nos sirvieron sin preguntas. La televisión murmuraba un partido. La mesa donde nuestras rodillas se habían buscado estaba libre, como esperando. Me senté frente a él. Lo miré sin bajar la vista cuando entraron 2 conocidos. La sangre me golpeó en las sienes, pero no me moví. Adrián sostuvo la mirada, y en ese gesto tan pequeño hubo un hogar posible. No hicimos nada que alguien pudiera señalar. Solo nos quedamos. Por primera vez, no huimos del ruido ajeno. Cuando salimos, él respiraba distinto. Me rozó el antebrazo al despedirse. La piel encendida respondió al instante. Acarició el aire, no mi cuerpo. Yo entendí la promesa. Me fui con el corazón acelerado y una certeza esquiva.
Elegir también es quedarse quieto. Esa noche conduje hacia el sur con una paz extraña. Había elegido. No sabía aún lo que costaría. Detrás, las luces de otro camión se acercaban con ritmo constante. No supe si era casualidad o destino. Solo supe que, a partir de ahora, el peligro tendría que aprender a convivir con algo más fuerte que él. Y eso, tarde o temprano, siempre reclama su precio. El rumor dejó de ser eco y se volvió voz con apellido, cuando Diego, con ese gesto de quien disfruta de un hallazgo, me dijo al oído: «Ten cuidado, Miguel. En la base ya preguntan por ti y por el del Scania azul». Los días siguientes fueron un laberinto de cautela. En los grupos de mensajería circularon chistes con Diana velada, fotos tomadas de lejos, frases que parecían casuales y pinchaban como una astilla. El jefe repitió lo de cuidar la imagen y añadió una ruta que nos separaba. A Adrián lo mandaron hacia Levante, a mí a Galicia. Fingimos que no importaba. Nos escribíamos sin decir nada comprometedor, como si el teclado pudiera delatarnos. Aún así, cada pitido del móvil me encendía el pecho. Elegir quedarnos a la vista en Zaragoza había sido un paso. Ahora el paso tenía consecuencias. En un área de servicio de Burgos coincidí con Diego. Traía prisa y un brillo incómodo. Me preguntó por Adrián con interés falso. Respondí con generalidades. Él se inclinó, como quien comparte un secreto. «Dicen que os vieron muy juntos. Ya sabes cómo es la gente. Lo que no entiende, lo decora». Sonreí sin gracia. Me habló de un control interno, de un rumor de sanciones. Entendí que la carretera puede parecer infinita, y sin embargo, cerrar todas las salidas. Esa noche llamé a Adrián. Le conté todo. Guardó silencio y respiró hondo. «No quiero que te pase nada por mi culpa», dijo. Sentí una punzada. La culpa no era de él ni mía, era de los ojos de los demás. Quise consolarlo, y solo me salió una verdad torpe. «Tengo miedo». Él no huyó de esa palabra. «Yo también», dijo, «pero el miedo ya no manda». Quedamos en vernos al día siguiente, discretamente, en una cooperativa de naranjas cerca de Requena, donde ambos descargaríamos con horas de diferencia. El plan era sencillo, una charla breve, a la luz del día, sin esconder la mirada. Llegué antes. Mientras esperaba, repasé nuestras promesas. No escapar al primer ruido, no inventar máscaras que nos asfixien, cuidar la piel con la distancia justa, sostener los ojos cuando el mundo se asome. Cuando el Scania azul entró, me temblaron las manos. Adrián estacionó y vino hacia mí con una calma concentrada. No había sombra donde ocultarse. Trabajadores que iban y venían, carretillas zumbando, voces que rebotaban. Aún así, nos quedamos frente a frente, cerca sin tocarnos, cada frase eligiendo con cuidado su lugar. «Siguen hablando», dije. «Puede que nos llamen a despacho». «Si lo hacen, no negaré que te aprecio», respondió. «No diré más, pero no voy a inventarme otra vida para gustarles». Ese aprecio fue nuestra cuerda segura. Me sostuvo cuando apareció Diego, como caído del cielo, con una carpeta bajo el brazo. Se acercó con sonrisa de zorro, preguntó por la descarga, por los horarios, y por qué coincidíamos tanto. Adrián lo miró con educación y devolvió una frase neutra. Diego insistió, buscando grietas. «Dicen que os gusta la noche, que charláis demasiado, que os entendéis mejor que con cualquiera». Yo iba a responder con un chiste aprendido, pero recordé Zaragoza. Elegí callar y sostener la mirada en Adrián. Fue él quien puso fin. «Nos coordinan rutas parecidas, no hay misterio». Lo dijo sin temblor. Diego frunció los labios, como quien no consigue la foto que quiere, y se fue. Cuando se alejó, el aire se relajó. Adrián soltó un suspiro. Yo también. Fue un alivio corto. Un encargado nos pidió mover camiones. La coreografía de la jornada nos separó, pero la certeza de haber aguantado a cielo abierto dejó un pulso nuevo. A mitad del día recibimos la llamada. Reunión en la base de Valencia, para aclarar comentarios. El corazón me cayó a los pies. Esa tarde condujimos con el mismo destino y diferentes miedos. Nos habíamos jurado verdad en lo posible. Ahora lo posible parecía encogerse. En la sala había 2 responsables y un silencio calculado. Preguntaron por fotos, por horarios, por actitudes poco profesionales. Nadie nombró lo innombrable. Yo expliqué que compartíamos avisos de carreteras, que la 143 era un punto cómodo,
que la coincidencia no era delito. Un responsable insinuó que, aún así, conviene no dar pie a malentendidos. Adrián dijo con serenidad que no hacía nada impropio. Su voz no tembló. La mía casi. La reunión terminó con una advertencia vaga. Discreción y cabeza. Firmamos una nota que decía nada. Salimos a la tarde luminosa con la sensación de haber estado en una habitación sin ventanas. En el aparcamiento, la ciudad olía a sal y gasolina. Nos quedamos en un rincón donde el sol no castigaba. No nos tocamos. No hacía falta. «Podemos con esto», dijo él, «pero necesito que no me sueltes cuando alguien mire de frente». «No te suelto», respondí, aunque me tiemblen las rodillas. Fue entonces cuando el siguiente golpe llegó desde donde más dolía, de mi familia. Mi hermano me escribió que había oído cosas, que si estaba bien, que podía contárselo, si era lo que estaba pensando. Me quedé en blanco. No era reproche, era preocupación real. Sin embargo, la grieta se abrió. Si contestaba, la vida cambiaba de nombre para siempre. Si callaba, seguiría posponiendo el único paso que convierte el miedo en aire. Esa noche le envié un audio. «Estoy bien. Te llamo en unos días». Elegí el aplazamiento y me supo a derrota. Al colgar, busqué a Adrián. «No puedo prometerte que mañana sea más valiente», dije. «Pero hoy no voy a esconderte». El brillo en sus ojos fue la única victoria del día. Dormí poco. Al amanecer, un mensaje de Diego. «Nos vemos en la 143. Hay algo que deberías saber». No sonaba a amenaza, sonaba a trampa. No respondí. Apreté el volante. La ruta marcaba ese mismo área como parada técnica. No tenía escapatoria sin levantar sospechas. El cuerpo entendió lo que la cabeza no quería pensar. El siguiente cruce iba a decidir no solo una relación, sino la forma en que me miro cuando paso por delante de un espejo. Arranqué con el corazón pisando el acelerador. Al fondo, la mañana levantaba la persiana. Sentí que llegaba la curva que no se toma con el manual, la que te enseña qué palabra eliges cuando ya no hay tiempo de inventar otra. Y, por primera vez desde que todo empezó, supe que quizá el incendio era la única manera de ver la luz. Aparecí en la 143 con la certeza de quien sabe que no podrá seguir mintiéndose. O salía con la frente en alto, o salía con el miedo al volante para siempre. Diego me esperaba en la barra, solo, con 2 cafés que parecían una cortesía. Saludó como si fuésemos amigos de infancia. No me senté del todo y ya estaba hablando. Que si las fotos, que si la base tiene los ojos abiertos, que si no te conviene que te vean mucho con el chaval del Scania. Dijo, chaval, con un tono que se me clavó en la garganta. Lo dejé hablar. Cuando terminó, sostuve su mirada. Gracias por el aviso, dije. No te debo explicaciones. Su ceja se arqueó. Yo solo te evito problemas, Miguel. La gente es mala. Lo sé, y algunos disfrutan sembrando miedo. No esperó réplica. Se encogió de hombros y se fue, dejándome una frase colgando. Te haces un favor si cortas. Era una orden disfrazada de consejo. Salí al aire. Adrián acababa de llegar. Nos vimos al mismo tiempo. Caminamos el uno hacia el otro con un hilo invisible entre el pecho y el paso. No había rincón vacío. Camioneros, turistas, trabajadores. Él se detuvo a 1 metro. ¿Qué te dijo? ¿Que me proteja de ti? ¿Y qué piensas hacer? Respiré. El miedo vivía en mis costillas, pero también vivían otras cosas. La noche de Zaragoza, la valentía en voz baja de Requena, la promesa de no soltar la mirada. No protegerme de ti, contesté. Proteger lo que somos, aunque sea pequeño. No hubo aplausos. Hubo un silencio que pesaba distinto. Ya no era el que nos ahogaba, era el que abre hueco. Nos sentamos sin esconder la cara. No buscamos la sombra. Pedimos agua. Hablamos de rutas como quien habla de futuro a trozos. Semana a semana, área a área. Me contó que su madre sospecha, que a veces se le escapa la sonrisa cuando le nombro, que tiene miedo por mí, y aún así me empuja a ser quien soy. Le conté lo de mi hermano. Díselo, dijo Adrián, con esa calma que a mí me falta. No porque debas, sino porque respirará mejor tu casa. Asentí. El temblor seguía, pero tenía raíz. A mitad de la charla entró un grupo ruidoso. Algunos de la empresa. Se cruzaron con nosotros. Uno soltó un comentario con doble filo. Otro rió demasiado.
Vi a Adrián tensarse. Entonces, recordé su único pedido: no soltarle cuando miren de frente. Levanté la vista y la mantuve. No hice teatro, no bajé la cabeza. La sangre golpeó fuerte, pero se quedó dentro. Ellos siguieron, quizá decepcionados por la falta de espectáculo. Yo me aflojé un nudo que llevaba años apretado. La elección trajo su factura. Esa misma tarde, el jefe me llamó a su despacho. Palabras medidas, preocupación por la empresa, ambiente de trabajo, comentarios que distraen. Respondí con una firmeza que me sorprendió. Cumplo rutas, entrego a tiempo, trato a todo el mundo con respeto. Mi vida privada no incumple ninguna norma. Hubo un silencio largo. No te metas en líos, dijo al final. No me metas tú, respondí sin veneno. Salí temblando, pero de pie. El precio, sin embargo, no vino solo de la empresa. También me lo cobré yo. Esa noche marqué el número de mi hermano. Caminé hasta una zona tranquila del polígono. Le hablé despacio. Le dije que había alguien a quien quería, que era un compañero, que quizá ya lo intuía. No hubo gritos. Hubo un respiro al otro lado y un «ya era hora de que fueras feliz», sin pedir permiso. Me quedé callado, con la emoción apretando los ojos. Nunca imaginé que la aceptación pudiera sonar tan cotidiana. Le escribí a Adrián. Se lo dije. Me contestó con la frase más simple y más grande: «Gracias por quedarte». Nos vimos después en un apartadero de la A3, sin más testigos que los árboles. No cruzamos la línea. No hacía falta. Nos rozamos el brazo y el cuerpo recordó el idioma que inventamos aquella noche de lluvia. La cercanía, esa tan fina que casi no existe y lo cambia todo, nos envolvió. El deseo, puesto en su sitio, dejó de ser enemigo para volverse latido acompasado. La historia pudo terminar ahí, con un equilibrio frágil y una luz tibia, pero la carretera siempre guarda una curva sin señalizar. A pocos kilómetros, un coche se salió y dejó la vía bloqueada. Colas, bocinas, nervios. Ayudamos a apartar conos y calmar a un niño asustado. Diego apareció de pronto, moviendo los brazos y dando órdenes. Nos vio coordinarnos sin mascaradas. En su cara pasó algo que no supe leer. Se acercó al final, ya con la vía despejada. «No sois como dicen», soltó, sin mirarnos del todo. «Al menos trabajáis bien», no respondimos. Se fue sin añadir veneno. Era poco, era algo. Volví a pensar en el final que deseo. Una vida discreta y clara, sin pedir perdón por sentir. No tengo promesas grandilocuentes ni finales de película. Tengo un teléfono que vibra y un mensaje de Adrián. «Mañana, amanecer en Despeñaperros. Te llevo café». Sonreí. Arranqué con una paz que no conocía. Si el miedo vuelve, que nos encuentre ocupados viviendo lo que sí podemos. La última imagen del día fue su camión a lo lejos, entrando en el carril con ritmo sereno. Parpadeó las luces 2 veces, como un saludo pactado. No quise leer destino en un gesto técnico, pero lo sentí como un juramento pequeño. Apreté el volante con suavidad. La noche, por fin, no parecía un enemigo. Y cuando la oscuridad se abrió un palmo, entendí que la historia que comenzó con un roce bajo una mesa no pedía héroes, pedía constancia. Cerré los ojos un segundo en el semáforo. Los abrí con el verde. No hubo fuegos artificiales. Hubo algo mejor, la certeza de que, si mañana nos buscan, nos encontrarán en la luz.